Buenas tardes, noches. Los saluda Cristian Vélez, presidente del capítulo de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho. El día de hoy tenemos el segundo curso o la segunda clase del curso de Introducción al Derecho Minero denominado Concesiones Mineras, UEAs, Acumulaciones y Fraccionamientos, a cargo de Renato Dapelo Mendivil, quien es miembro de la Comisión de Derecho Minero de la Sociedad Peruana de Derecho. Renato tiene experiencia en el sector público y privado, en la materia regulatoria, administrativa, minera. Él es egresado de la Universidad UPC y también es miembro del Círculo de Estudio de Derecho Minero Energético de la Universidad de San Marcos. El día de hoy tenemos el gusto de que pueda brindarnos sus conocimientos a las personas que están involucradas en este curso de extensión. Sin más, Renato, te cedo la palabra para que inicies tu exposición. Hola, doctor. Muchas gracias por su presentación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con los alumnos, estudiantes de la Facultad de Derecho, asimismo postulantes a la Comisión de Minería, y bueno, con el público en general que se encuentra interesado en el sector. Para no alargar más la intro, como ya escucharon al doctor Cristian, el día de hoy nos hemos reunido en ocasión de la segunda clase del curso de extensión de Introducción al Derecho Minero, que son las concesiones mineras. Es un tema muy importante, creo yo, para las personas que quieren iniciar su experiencia laboral en el sector minero, puesto que van a ver o van a escuchar de las concesiones mineras en diferentes especialidades, sea en ambiental, sea en tributación minera, sea en tema de tierras, en cualquier situación que estén ligados al sector van a escuchar las concesiones mineras y tienen que entenderla muy bien. Bueno, asimismo mencionarle que la estructura del curso está diseñado de tal manera que va de menos a más. Y esto no quiere decir que los primeros cursos no sean importantes. Todo lo contrario, los primeros cursos son sumamente importantes, al igual que los del medio y los cursos finales. Lo que digo con esta evolución es que las concesiones mineras y en sí temas tratados en la clase anterior, como las actividades mineras, son temas muy importantes porque va a hacer que el alumno o la persona que esté interesada en el sector tenga los conocimientos más sólidos respecto a determinados conceptos, como las actividades mineras, como en este caso las concesiones mineras. Bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a comenzar con el sistema de dominio de los yacimientos mineros. Como les dije, anteriormente ya hemos tratado las actividades mineras con mi compañero Luis, y él ya habló de los yacimientos mineros. Es decir, ustedes ya saben en qué consiste un yacimiento minero. A manera de refrescarles, el yacimiento minero es un conjunto de sustancias que tiene esta característica de susceptibilidad de aprovechamiento económico. Y respecto al sistema de dominio, esto está ligado a la base o a la teoría a la que se ha acogido nuestro ordenamiento jurídico minero, respecto a las concesiones. Por ejemplo, si lo comparamos con los derechos reales, con el Código Civil, más en específico con la propiedad y la posesión, ambos, para que sean redactados, han tenido que acogerse a una teoría o a un sistema. Por ejemplo, las teorías de Savigny y de Dieri, para tomar como redacción el Código Civil respecto a los derechos reales. Lo mismo ocurre acá. El ordenamiento jurídico minero ha tenido que acogerse a un sistema, a una teoría, para partir de su redacción respecto a las concesiones mineras. ¿Y cuáles son estos sistemas de dominio? Tenemos el sistema de accesión, al sistema de ocupación y al sistema dominialista. Respecto al sistema de accesión, nos dice que los yacimientos mineros, el yacimiento minero es accesorio al dominio del suelo superficial. Por lo tanto, jurídicamente lo accesorio corre la suerte de lo principal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el propietario o de un inmueble o de un terreno superficial, en virtud de su título de propietario y siguiendo el sistema de accesión, automáticamente
se convierte en propietario del suelo, del subsuelo y el yacimiento minero. Es decir, este sistema no distingue entre suelo, subsuelo y yacimiento minero. Para este sistema es un solo elemento. Tengo que resaltar que acá se puede evidenciar un tema de desaprovechamiento de los recursos naturales, porque si seguimos el sistema de accesión, podemos ver que, bueno, yo soy titular o soy propietario de un terreno y descubro de que abajo de mi terreno hay minerales. Entonces decido no explotarlos porque no me da la gana de explotarlos. En este caso los estoy desaprovechando, pudiendo otro titular, sea persona natural o jurídica, poder realizar la explotación de los mismos. Es por eso tiene esta característica de desaprovechamiento. Evidentemente, este sistema de accesión no rige, no ha regido, no rige y no regirá en nuestro ordenamiento jurídico minero. Luego tenemos el sistema de ocupación. El sistema de ocupación acá, como pueden ver en la lámina, nos dice que los yacimientos mineros no pertenecen a nadie, ni al Estado, sino a quien ocupa o descubre y trabaja primero el yacimiento. Será quien ejerce el dominio originario. Es decir, acá ni el Estado ni el particular, a nadie. Es decir, el primero que lo descubre automáticamente se adjudica al yacimiento minero. Este sistema de ocupación es también conocido como el sistema res nullius, es decir, derecho de nadie. En este aspecto sobresale el libertinaje, en el sentido de la adquisición de los yacimientos mineros, porque cualquiera lo puede adquirir, cualquiera lo puede administrar, el Estado ni el particular es dueño de nada, y se puede adjudicar el yacimiento minero sin ningún inconveniente. También este sistema de ocupación no se encuentra o no está acogido a nuestro sistema jurídico respecto a las concesiones mineras. Luego tenemos el sistema dominialista. El sistema dominialista nos dice que se atribuye el dominio originario de los yacimientos mineros a la colectividad representada por el Estado, a la colectividad representada por el Estado. A ver, acá pareciera que se está aclarando más el panorama, ¿no? Porque ya nos está diciendo de que los yacimientos pertenecen a todos, pero que está representado por el Estado. Pero además nos dice que hay dos variantes, que es el sistema dominalista socialista y el sistema dominalista regalista. El sistema dominalista socialista nos dice que se reserva el dominio originario de los yacimientos exclusivamente a favor del Estado, optando, o mejor dicho, estando prohibido su otorgamiento en concesiones particulares. Bueno, esto efectivamente no rige o no se ha adherido esta postura a nuestro ordenamiento, porque si no, no estaríamos conversando en este momento sobre las concesiones mineras, ¿no? Ahora existe la figura de las concesiones mineras mediante las cuales se le otorga a los particulares el derecho de explorar y explotar los recursos naturales. Es decir, este sistema dominalista socialista no estaría acogido por nuestro ordenamiento. Luego tenemos el sistema regalista. A ver, el sistema regalista nos dice: consagra el dominio originario de los recursos mineros a favor del Estado, que puede realizar su exploración a través de empresas estatales o privadas mediante el sistema de concesiones. Bien, acá como podemos ver, sí se acomoda a nuestro ordenamiento jurídico, puesto que sale a relucir el tema de las concesiones para poder otorgarle a los privados para que puedan ejercer el aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado te dice: muy bien, yo te voy a dar ese derecho, pero yo soy el dueño de todos los recursos naturales, que te quede claro. Yo te voy a dar la autorización, el título habilitante para que tú puedas tener el derecho a explotarlos. Entonces, como en conclusión, el sistema que se ha acogido en nuestro ordenamiento jurídico minero respecto a las concesiones es el sistema dominalista regalista. Bien, pasemos a la siguiente lámina, que hablamos sobre la naturaleza y definición de las concesiones mineras. Bien, acá quiero que presten mucha atención porque tenemos que entender muy bien qué es una concesión minera. Más adelante les voy a explicar la definición y dónde están reguladas las concesiones mineras, y podrán ver que no es una definición, es correcta la definición, pero no es una definición acogida a la realidad, creo yo.
Entonces tienen que entender muy bien cuál es esa naturaleza jurídica de la concesión minera en sí. ¿Qué me da la concesión minera? ¿Qué es una concesión minera? Bien, para partir en este punto, tenemos que hablar un poco de derecho administrativo, sin lugar a dudas. Porque como ustedes saben, o bueno, como sabrán, el derecho minero, mejor dicho, el derecho administrativo es la base o es la guía para la regulación del derecho minero. Por ejemplo, el TUO, de la Ley General de Minería, los reglamentos, el Reglamento de Procedimiento Ordinario Minero, la Ley de Aprovechamiento de Recursos Naturales, están siguiendo el modelo del derecho administrativo. Es decir, se toma como base el derecho administrativo. En ese sentido, vamos a tocar acá temas de derecho administrativo en efecto, porque ya les voy a explicar un poco más adelante cómo es que se va a desarrollar ahorita el derecho administrativo conjuntamente con el derecho minero. Bien, para saber la naturaleza jurídica hay dos teorías. Bien, y acá quiero que tengan bien claro estas dos teorías porque me he dado cuenta que hay personas que confunden mucho a la concesión minera con la concesión en sí. Y muchos piensan que la concesión minera es un contrato administrativo, cuando no lo es. Y no están equivocados del todo, porque en sí las concesiones, algunas concesiones sí son contratos administrativos, pero la concesión minera no lo es. ¿Y por qué no lo es? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica nos dice en la teoría del acto mixto que habla sobre una bilateralidad, o mejor dicho, tiene una característica de bilateralidad y está en justamente parte de dos partes, valga la redundancia, de la administración pública y del administrado. ¿Y cuál es esa naturaleza? Es el contrato administrativo. ¿Y qué es un contrato administrativo? Es la manifestación bilateral en ejercicio de la función administrativa del Estado para producir efectos jurídicos entre ambos, ¿no? Un ejemplo de teoría del acto administrativo, como les puse en la lámina, son las concesiones de servicios públicos. Las concesiones de servicios públicos se otorgan a través de un contrato administrativo, es decir, se fijan términos y condiciones en el contrato, cosa que no ocurre con la concesión minera. ¿Por qué no? Ahorita les voy a explicar. Porque la naturaleza jurídica en las concesiones mineras es la teoría unilateral. ¿Y cuál es la característica de esa teoría unilateral? Es la carencia contractual. Porque no hay un acuerdo entre ambas partes. Simplemente el órgano competente te otorga la concesión con ya obligaciones inherentes a la misma. Es decir, tú no te vas a sentar en una mesa con el órgano competente a fijar los términos y condiciones del contrato. Tú no le vas a decir, esta cláusula no quiero que se me aplique, esta sí, esta no. No, cuando tú adquieres una concesión minera, ya adquieres con una serie de obligaciones inherentes a la concesión minera. Y esta naturaleza es el acto administrativo, que es la manifestación de voluntad de la administración pública en ejercicio de la función administrativa para producir efectos jurídicos particulares. Bien, esa sería la naturaleza de la concesión minera, el acto administrativo. Como verán abajo, les he puesto dos imágenes. En una salen unas antenas relacionadas a los servicios públicos y abajo la modalidad mediante la cual se adquiere, mediante un contrato administrativo. En otro lado tenemos una concesión minera y abajo la modalidad por el cual se adquiere, que es el acto administrativo, emitido por el órgano competente. El órgano competente lo vamos a tocar más adelante. ¿Cuáles son los órganos competentes mediante el cual te puede otorgar una concesión minera? Bien, ahora pasemos a la definición. Respecto a la definición, he tomado dos estragos de dos autores, de la doctora Senia Forno y el doctor Humberto Martínez. ¿Qué nos dice la doctora Senia Forno? Nos dice, la concesión minera es entendida como título habilitante que permite al titular desarrollar las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, de los recursos minerales sobre el área concedida. Por tanto, dicho instrumento se convierte en la herramienta por la cual el inversionista ejerce su derecho de libertad de empresa. Bueno, acá nos dice a grandes rasgos lo que es la concesión minera en sí y cómo está regulado también. Es que la concesión minera nos dice, la concesión minera, como ustedes ya saben, es entendida como un título habilitante. ¿Cuál es este título habilitante? Es el acto administrativo.
que te permite que el realizar la exploración y la explotación de los recursos naturales. Y bueno, finalmente termina diciendo que es una herramienta para la inversión privada, por supuesto que sí. Bueno, es una definición correcta de la autora Senia Forno, es lo que es la concesión minera y cómo está regulado en nuestro país, por supuesto que sí, que nos dice que se puede desarrollar la actividad de exploración y explotación, pero no es del todo cierto, y se los voy a aclarar con el avanzar de la clase. Porque es cierto lo que dice, pero faltan algunas cosas ahí. En cambio, el doctor Humberto Martínez nos dice que el derecho, o mejor dicho, el sentido que le da su definición es respecto a lo que te otorga la concesión minera, que nos dice, te otorga el derecho exclusivo al aprovechamiento de sustancias minerales, derecho que no puede ser ejercido por el propietario del predio, porque éste nunca pudo haber considerado que su derecho de propiedad alcanzaba de alguna forma al yacimiento mineral. Bueno, si la primera parte de su definición se acoge bastante a lo que dice el autor de Senia Forno, pero respecto a la segunda premisa es que no puede ser ejercido por el propietario del predio. Suena muy restringido, ¿no? Como que, bueno, yo soy propietario y me entero que abajo hay un yacimiento minero, entonces automáticamente quedo excluido. No es así del todo. El doctor Humberto Martínez entiendo que lo dice en el sentido del sistema, del sistema de dominio. Y es que partiendo del sistema de dominio de accesión, como por ejemplo, es la parte accesoria corre la suerte de la principal, es decir, si yo soy propietario del suelo, voy a ser propietario de lo que está abajo, es lo que deja entrever Humberto Martínez, que eso no está permitido, y es correcto. Pero en sí no es que el propietario esté totalmente excluido de poder ir a la autoridad competente y solicitar una concesión minera, por supuesto que no. Pero si leemos en otro sentido su definición, podemos entender que da a entender que no solo basta con la concesión para poder aprovechar los recursos naturales, porque nos está hablando ahorita de un título de propiedad. Es decir, no es tan sencillo, al parecer, como quizás lo plantea la autora Senia Forno, que nos dice, te otorga de por sí el derecho a explorar y explotar los recursos naturales. Pero acá nos da a entender que falta algo más. Falta el título de propiedad. Y es que en verdad es verdad, porque en la práctica, como la mayoría puede saber que está en el sector, no solamente basta con obtener la concesión minera para poder iniciar las actividades. Necesitas de otras autorizaciones. Una de ellas es la autorización del terreno superficial. Más adelante también vamos a hablar sobre las autorizaciones conexas a la concesión minera. Es decir, acá nos aclara un poco más el panorama, ¿no? Porque ya entendemos que con la concesión minera no basta, ¿no? Entonces, a ver, se me ocurre ahorita jugar con una definición, y podría ser, la concesión minera es un acto administrativo, el cual va a producir efectos jurídicos en el administrado, el cual, entre otras autorizaciones, se le otorga el derecho a explorar y explotar los recursos minerales. Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero más o menos se nos va aclarando el panorama ahora con el tema de la definición y la naturaleza jurídica de las concesiones mineras. Ahora vamos a hablar de las características para que la tengan un poco más clara. De qué es la concesión minera en sí, qué te otorga en sí, porque pareciera que como está regulado, y también lo vamos a ver más adelante, en el tubo de la Ley General de Minería, pareciera que solamente basta con la concesión y listo, y ya puede entrar a desarrollar las actividades. Pero no es así, como repito, en la práctica no sucede ello. Anteriormente sí pasaba, pero en la práctica no. Ahora en la práctica no. Bueno, pasamos a las características. Nos dice que la concesión minera es ilegal. A ver, ¿es legal por qué? Porque la ley fija el procedimiento de su otorgamiento, así como los derechos y obligaciones de un titular minero. Es decir, ya hay un procedimiento establecido. Luego nos dice que es formal. ¿Por qué es formal? Porque el acto por el cual se otorga la concesión minera está regulado, está arreglado. Es decir, está regido por un procedimiento administrativo que no da lugar a una discrecionalidad por parte de la administración pública.
Luego nos dice que es un inmueble. Y esto ya es un poco ya ligado a donde está regulado la concesión. Porque según el tubo de la Ley General de Minería, la concesión minera es un inmueble distinto y separado al predio donde se encuentra ubicado el mismo. Luego es un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque también el tubo de la Ley General de Minería, mucho estoy hablando del tubo ahorita, pero más adelante les voy a explicar mayores alcances sobre el tubo de la Ley General de Minería. Nos dice que en el tubo nos dice que la concesión minera otorga a su titular un derecho real. Ojo, respecto a este punto, los derechos reales es referido a derechos reales administrativos. No quiere decir los derechos reales civiles. Esto se diferencia porque porque el derecho real civil en el hecho se encuentra regido por un régimen jurídico especial de derecho público. Perdón, el derecho real administrativo. Entonces hay una distinción entre ambos, no es lo mismo. La quinta característica es que es un acto irrevocable, porque la autoridad minera o la autoridad administrativa no puede dejar sin efecto el acto administrativo que te ha otorgado mediante una concesión, salvo que se haya incurrido en una causal de nulidad, que también lo vamos a ver más adelante, casi al final de la clase. Bueno, y finalmente tenemos al plazo indefinido. ¿Qué nos dice el plazo indefinido? Es que en tanto el titular cumpla con las obligaciones previstas en el ordenamiento, como es el pago de derecho de vigencia, como es el pago, perdón, la producción mínima anual, y de ser el caso el pago de penalidades, no tendría por qué extinguirse la obligación, perdón, extinguirse el derecho, siempre y cuando ustedes cumplan con las obligaciones inherentes a la concesión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la regulación de la concesión minera. Bien, la concesión minera está regulada en principio en la Constitución Política, en el artículo 66, que nos dice que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular el derecho real, sujeto a dicha norma. Bueno, como se dice, el Estado es el propietario de los recursos naturales en sentido de la administración. Es decir, el Estado administra los recursos naturales y los otorga mediante la figura de las concesiones mineras para que puedan aprovecharlo los particulares o los inversionistas o la inversión privada. Luego tenemos el tubo de la Ley General de Minería, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, donde el tubo en el artículo 9 nos define la concesión minera, y acá justamente es lo que les estaba hablando anteriormente. Nos dice que la concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración, explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentran dentro de un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes al lado de un cuadrado, rectángulo o poligonal cerrada, cuyos vértices están referidos a unos coordenadas transversal Mercator. Bueno, la última parte es técnica, ¿no? Respecto a la primera parte de que la concesión minera otorga a su titular un derecho a la explotación y explotación. Bueno, acá, seamos sinceros, habla como que a media verdad, sinceramente, porque en sí, la concesión minera, hoy en día, con solo la concesión minera, no tienes el derecho a explorar y explotar los recursos naturales. Como ya mencioné anteriormente, faltan otras autorizaciones para que tú puedas poder entrar y realizar las actividades mineras. Entonces acá la definición también en tubo la Ley General de Minería es a medias, pues, ¿no? Porque no me está diciendo en sí lo que es la concesión, la definición en sí. Me está diciendo lo que me otorga, pero tampoco como que me otorga la exploración y explotación, sino faltan otras autorizaciones. Igual también es una cierta crítica al artículo 9 de la Ley General de Minería. Bueno, y finalmente tenemos la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, donde define la concesión en el artículo 23 de la siguiente manera. La concesión aprobada por leyes especiales otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible de recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo. Bueno, claro, sigue más o menos
sigue la misma definición casi de los anteriores normas, y que es respecto al aprovechamiento de la exploración y explotación en sí de las actividades mineras, y finalmente habla sobre las obligaciones que tiene que cumplir el titular minero para poder conservar el mismo. Bueno, ya hemos pasado el tema, por así decirlo, conceptual, teórico. Ya hemos hablado sobre los sistemas de dominio, la base, hemos hablado sobre la naturaleza jurídica, la definición, hemos jugado con una definición, también hemos hablado de ciertas características para poder consolidar esa definición de concesión minera, y bueno, finalmente les hemos comentado sobre dónde están reguladas las concesiones mineras. Bueno, ahora me pueden preguntar quizás, bueno, ya Renato, ya sé lo que es una concesión minera, ya me explicaste lo que otorga, lo que no otorga, pero ahora quiero obtener una concesión minera. ¿Yo lo puedo obtener? ¿Es una persona natural? ¿Lo puedo obtener? Por supuesto que sí, una persona natural y una persona jurídica. Sí lo puedo obtener, sí puedes obtener la concesión minera siguiendo un procedimiento ordinario minero. Ahora, para desarrollar este procedimiento, vamos a tomar como referencia un nombre. ¿Ya? Vamos a imaginar que ustedes se llaman Carlos. ¿Ya? Y ustedes me dicen, Carlos quiere solicitar una concesión minera. ¿A dónde tengo que ir para solicitarlo? Tienes que ir a la autoridad competente. ¿Y quién es la autoridad competente? Hay dos autoridades, INGEMET y los gobiernos regionales. Pero la respuesta es depende. Depende a cuál tú tienes que ir. Depende de tu condición de peticionario para que tú puedas recurrir tanto a INGEMET como al gobierno regional. Por ejemplo, si eres un pequeño productor minero, respecto a tu área peticionante, si es hasta 2.000 hectáreas, eres calificado como un pequeño productor minero. Si es hasta 1.000 hectáreas, eres un pequeño minero artesanal. Y eres régimen general si no tienes la condición del PPM y el PMA. En base a ello, tú vas a saber a dónde ir a solicitar tu concesión minera. ¿Al INGEMET o al gobierno regional? Ahora, ¿qué es el INGEMET? El INGEMET es el Instituto Geológico Minero Metalúrgico del país. En sí, ¿qué es? Es el organismo público especializado, técnico, del sector de energía y minas, con personería jurídica pública, con autonomía administrativa, con autonomía económica. Tiene como objetivo la conducción, el otorgamiento, la información relacionada a los recursos minerales, y asimismo, como objetivo principal, la correcta conducción del procedimiento ordinario minero. Es decir, desde la recepción del petitorio minero, la recepción de los petitorios mineros, el otorgamiento de los petitorios mineros y de la extinción, de ser el caso, si es que incumples alguno de las obligaciones inherentes a la concesión. Y por otro lado tenemos a los gobiernos regionales. ¿Qué son los gobiernos regionales? Según la Constitución nos dice que los gobiernos regionales tienen autonomía política administrativa en asuntos de su competencia. Y dentro de esos asuntos de su competencia está el otorgar las concesiones mineras dentro de su territorio. Bueno, vamos a comenzar con el procedimiento ordinario minero. Bien, supongamos que Carlos va a INGEMET. Vamos a tomar como para el ejemplo a la autoridad de INGEMET. Supongamos que Carlos va a INGEMET y ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Formular un petitorio minero. Como pueden ver en la lámina, formula un petitorio minero. ¿Cómo lo formula? Mediante un formulario que te otorga o que te da el propio INGEMET. Esto que tengo que resaltar algo de INGEMET y aplaudir en sí es respecto a la simplificación administrativa que se tiene en su TUPA, el Texto Único Procedimiento Administrativo del INGEMET, respecto al otorgamiento de concesiones, puesto que no nos pide mayores cosas. Nos pide el formulario, que nos lo da INGEMET, nos pide una declaración jurada, que nos lo da INGEMET, nos pide un pago de derecho de vigencia y un pago de derecho de trámite, y finalmente un plano de ubicación, un plano perimétrico en donde está ubicado la concesión. Entonces no está complicado obtener la concesión, ¿ya? Bueno,
Carlos inicia, va a Ingemet, tiene todos estos requisitos que les he mencionado, y va a Ingemet. Ingresa por mesa de partes y solicita su petitorio minero. Ingresa el petitorio minero y Carlos ya se desentiende del tema, ¿no? Hasta ahí ya cumplió Carlos con su tarea. Ahora viene la tarea del Ingemet. ¿Qué hace Ingemet? Una vez adentro del petitorio, la unidad de trámite documentario recibe el petitorio, le pone la fecha, el día en que fue presentado, la hora, y un código único mediante el cual se va a diferenciar el petitorio. Es decir, se va a abrir con este código un expediente mediante el cual ustedes van a poder determinar cuál es su expediente. ¿Y por qué se le pone la hora y el día? En sí, porque puede ser de que otra persona también a la misma hora y en el mismo día solicite el mismo petitorio minero sobre la misma área. O sea, Carlos puede estar bien salado ese día y justo otra persona, supongamos que María solicitó también a la misma hora y al mismo día la misma área. Y en ese caso, el procedimiento ordinario minero cambia, ya no es el procedimiento ordinario minero, sino acá nos encontramos frente a una simultaneidad de petitorios. Y acá el procedimiento va a variar, y el cual va a terminar en un remate. Bueno, por temas de tiempo y vamos a abocarnos únicamente al procedimiento ordinario minero. Ya tendremos ocasión más adelante para hablar sobre el procedimiento de simultaneidad de petitorios, pero para este caso solamente vamos a conversar sobre el procedimiento ordinario minero. Imaginemos que Carlos tuvo suerte hoy día, pues. Tuvo suerte y nadie más presentó petitorios, solamente él. Ya ingresó el petitorio. Una vez ingresó el petitorio, va a la unidad técnica operativa, dentro de Ingemet. Va a la unidad técnica operativa. Seguimos ahorita con la tarea de Ingemet. Acá el administrado ya, o sea, Carlos ya no tiene más que hacer ahorita. Solamente hacer un seguimiento constante, ¿no? Yo siempre aconsejo que cualquier trámite en sí, sea en minería o lo que fuere, siempre tiene que haber un seguimiento constante a tu procedimiento administrativo, porque si no, nunca va a avanzar. Bien, entonces, ya está dentro el expediente, pasa a la unidad técnica operativa de Ingemet. ¿Qué hace la unidad técnica operativa? La unidad técnica operativa va a determinar temas técnicos, ¿no? Valga la redundancia. Va a determinar la ubicación, va a determinar zonas geográficas, colindancias. Asimismo va a determinar si existen áreas restringidas a la actividad minera, como por ejemplo las ANPs, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, por ejemplo, zonas de proyectos especiales, zonas de prohibición de no admisión de denuncios, entre otros, ¿no? Entonces va a determinar ello. Luego que determina ello, supongamos que no pasa nada, todo esto ok, su petitorio, pasa al área legal. En el área legal, el Ingemet, una vez en el área legal, se va a verificar si existen derechos mineros prioritarios. Asimismo, se va a ver si es que se ha cumplido con el pago de derecho de vigencia, se ha cumplido con el pago de derecho de trámite, y se va a fijar también el tema del nombre, porque puede ser que haya duplicidad de nombres. Bien, fijados estos puntos, el área legal va a remitir a la Dirección de Concesiones Mineras para sus publicaciones. ¿Qué va a remitir en sí? Va a remitir un aviso de petitorio minero. Y acá otra vez entra Carlos. Porque en las publicaciones, el Ingemet va a notificar al administrado, es decir, va a notificarle a Carlos y le va a decir, tienes tantos plazos para realizar publicaciones. ¿Cuáles son los plazos? Va a tener 30 días hábiles para realizar la publicación en el diario peruano y en el diario local. Luego vas a tener 60 días naturales para comunicarme a mí, Ingemet, que has realizado las publicaciones, contado a partir desde la fecha que fueron publicados. Luego de ello, imaginemos que Carlos actuó bien y realizó las publicaciones dentro de los plazos establecidos y cumplió, y otra vez regresa el petitorio minero, comunicó todo, y otra vez regresa el petitorio minero a la unidad técnica operativa. Nuevamente la unidad técnica operativa van a analizar acá el tema de derechos prioritarios, nuevamente. Luego pasa al informe legal, supongamos que todo está ok,
en el área legal van a elaborar un proyecto de resolución, asimismo un informe técnico legal, mediante el cual se le va a remitir a la presidencia del Consejo Directivo del INGEMET para que esta misma firme la resolución y otorgue el título de concesión. Bien, acá, con el título de concesión, es decir, con la resolución presidencial, mejor dicho, la resolución de presidencia, ya se le está otorgando al administrado el título habilitante para que pueda realizar las actividades mineras. La actividad de exploración y explotación. El título de concesión, una vez emitido, el INGEMET va a tener un plazo de 15 días, o mejor dicho, dentro de la quincena del mes siguiente, para realizar la publicación de la resolución de presidencia. Esto es, como digo, tarea de INGEMET. Es la obligación de INGEMET, dentro de la quincena del mes siguiente, realizar la publicación de la resolución de presidencia. Una vez que realiza la publicación, tenemos que esperar 15 días para ver si es que hay algún tercero que quiere ejercer su derecho de contradicción, porque puesto que se ha visto afectado con nuestro petitorio. Puede ser que exista un derecho prioritario. Supongamos que también seguimos con suerte y nadie presentó ninguna oponibilidad. Y pasaron los 15 días de publicada la resolución de presidencia y se emite en ese momento con un certificado de consentimiento. Este certificado de consentimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Consentir la resolución de presidencia. En ese momento, tú ya eres titular de la concesión minera. Y luego viene la parte de la inscripción. Algunos dicen que la parte de la inscripción es opcional. La verdad es que yo lo veo obligatorio. No le podría decir a mi cliente que si quiere no inscriba, porque va a tener después problemas, puesto que el mismo tubo, la Ley General de Minería, en el artículo 106 nos dice que los contratos, los actos o cualquier acto emitido por la administración pública que no haya sido inscrito en registros públicos no va a surtir efectos frente al Estado ni frente a terceros. Es decir, si tú no escribes, tu resolución es un saludo a la bandera, mejor dicho. Entonces, eso, para mí es obligatorio realizar la inscripción en registros públicos. ¿Y cómo realizas la inscripción? La inscripción es fácil, es sencillo. Una vez que se te ha emitido el certificado de consentimiento, con ese certificado y con la resolución de presidencia, con las dos cosas, vas a INGEMET, te lo legalizan y luego te vas a SUNARP. Y según el TUPA de SUNARP, necesitas esos dos documentos legalizados, un pago de derecho de trámite y llenar un formulario verde, si no me equivoco, y ya con ello estarías inscribiendo tu concesión minera. Bueno, ese sería todo el procedimiento ordinario minero, hasta su otorgamiento y su inscripción en registros públicos. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver los documentos que son emitidos. Como podrán ver, hay varios actos emitidos por la administración pública, por el INGEMET. Hay un informe técnico, un informe legal, un aviso petitorio, un título de concesión y un certificado de consentimiento. Hay muchos actos emitidos por la administración pública. ¿Y esos actos qué son en sí? Hablando ahora, o rigiéndonos en el derecho administrativo, no todos los actos emitidos por el INGEMET son actos administrativos. Hay algunos actos que son simples actos de la administración. ¿Y qué son los simples actos de la administración? Es la manifestación de la administración pública en ejercicio de su función administrativa, que no necesita estar motivado dicho acto y que va a ser meramente de comunicación interna. Es decir, ese acto no va a salir de la administración pública, en este caso no va a salir de INGEMET. Por ejemplo, están los informes, están los memorándums, que se manejan internamente en la institución y no salen, y no son notificados, mejor dicho, a los administrados. Y esto no quiere decir que tú no vas a tener derecho a enterarte sobre estos actos. Tú puedes, en base al acceso público, poder enterarte respecto a estos actos que son emitidos, o mejor dicho, son, claro, emitidos por la administración pública.
El informe técnico, el primer informe técnico, como pueden ver en la línea, el primer informe técnico vendría a ser un simple acto de la administración, porque en sí solamente es para notificar, o mejor dicho, para remitir el documento a la otra área legal del INGEMET. El informe legal que contiene las publicaciones, o el aviso petitorio minero, sí podría ser un acto administrativo, puesto que va a producir efectos jurídicos en la esfera jurídica del administrado. Es decir, el administrado va a tener ciertas obligaciones con ese informe. ¿Cuáles van a ser esas obligaciones? La obligación de las publicaciones, la obligación de la comunicación. Entonces, esto sí vendría a ser un acto administrativo. Bueno, luego el segundo informe técnico legal no vendría a ser un acto administrativo. Lo que sí vendría a ser un acto administrativo es el título de concesión minera. Ese es un acto administrativo emitido por el órgano competente, que es el INGEMET. Bueno, y luego la publicación y la inscripción. Bueno, respecto al certificado de consentimiento, ahí me queda la duda respecto si es que es un acto administrativo o un simple acto de la administración, ¿ah? Porque este certificado de consentimiento en sí, en la práctica, algunas veces, bueno, en principio, si lo ves, es un acto que no está motivado. Y en la práctica, a veces te notifican al administrador y a veces no. A mí me ha pasado de que me habían otorgado, ya había sido emitido el certificado de consentimiento hace varios días, hace varias semanas, y nunca me notificaron. Y yo tuve que entrar mediante la página en GEMET para poder observar si es que ya se había emitido el certificado de consentimiento. Como también ha pasado que sí me han notificado certificados de consentimiento. Acá sí me queda cierta duda. Bueno, recalcarles de que por si acaso, ¿cómo se llama? Todos los expedientes se encuentran digitalizados en la página del INGEMET, en el SIDENCAT. Todos los expedientes nuevos, o sea, a partir del año 2000, porque los antiguos creo que hay algunos que no están digitalizados. Pero algo bueno del INGEMET es que tiene hoy en día todos los expedientes digitalizados. Es decir, puedes hacer este seguimiento mediante la página sin ningún problema y puedes enterarte dónde se encuentra, en qué área está. Bueno, ese sería todo el procedimiento ordinario minero. Luego tenemos las autorizaciones conexas a la concesión minera. Bien, como le mencioné al inicio, hay algunas autorizaciones que se necesitan para poder explorar y explotar los recursos naturales. Es decir, con la sola concesión minera no podemos hacerlo. Anteriormente, como mencioné, sí se podía. Anteriormente, solo bastaba la concesión minera y creo que un certificado ambiental y una comunicación a OEFA y a la DEGAM y ya podías iniciar tu exploración y explotación sin ningún problema. Hoy en día no es así. Hoy en día se necesitan de ciertas autorizaciones adicionales para poder entrar y realizar la exploración y explotación de los minerales. Uno de ellos es la adquisición de derechos superficiales, la certificación ambiental, la autorización de inicio de actividad de exploración y la autorización de uso de agua. Son algunos de las autorizaciones, por así decirlo, más importantes. Aboquémonos primero a la adquisición de derechos superficiales. Bien, acá eso está referido al terreno superficial. Es decir, en este caso el administrado va a tener o mejor dicho, el administrado el titular va a tener dos salidas, dos escenarios. El primer escenario es que la concesión se encuentre ubicada en un terreno de un titular particular. En este caso, la cosa se le va a hacer quizás un poco más sencilla. Va a tener que solamente negociar directamente con el titular del terreno superficial y poder obtener temporalmente su terreno superficial para poder realizar las actividades mineras. Eso es un escenario. El otro escenario es que la concesión se encuentre ubicada dentro de los terrenos seriazos del Estado. ¿Y a quién pertenecen los terrenos seriazos del Estado? Pertenece a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la SBN. Acá van a tener que seguir un procedimiento para que se le otorgue el terreno superficial. Bueno, respecto a este punto, hay algo muy interesante, puesto que hace unos años salió publicada la Ley 3032-7, que parecía ser como una luz al final del camino y que parecería arreglar y hacerlo más fácil y eficiente el obtener una servidumbre para poder adquirir ese derecho superficial del terreno de propiedad del Estado. Parecería que era esa luz al final del camino, pero
hay algunos problemas, contingencias, mejor dicho, que adolecen los que inician este procedimiento frente al SBN. La verdad es que no es del todo malo, la verdad es que yo le tengo mucho cariño a esta ley 30327, puesto que ha ayudado bastante para el otorgamiento de servidumbres de inversión. Por ejemplo, en principio, este procedimiento no se inicia ante la SBN, se inicia ante el Ministerio de Energía y Minas, y te inicia ingresando tu expediente, con los requisitos que están establecidos en la ley 30327. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Energía y Minas? La Dirección General de Minería. ¿Qué es lo que hace? Es solamente evaluar, para mí actúa como esa parte, porque es simplemente evaluar si el expediente, o mejor dicho, el proyecto minero es calificado como un proyecto de inversión y si es de interés nacional. Si el Ministerio de Energía y Minas logra evidenciar ello, va a remitir el expediente automáticamente a la SBN. Y acá viene la parte interesante, porque acá va a haber ciertos temas legales por los cuales los abogados tenemos por así decirlo, dolor de cabeza bueno. Bueno, ¿por qué? Porque en sí los problemas legales a nosotros nos beneficia, porque en principio nos da trabajo. Y en segundo, es algo rico porque nosotros nos estamos dedicando a esto. ¿Y cuáles son estos problemas, por ejemplo? Miren, yo he tenido la suerte de realizar mi práctica laboral en la SBN y en la otra parte también, en una entidad privada, en una empresa minera. Es decir, he estado de los dos lados. Y he seguido procedimientos de servidumbres para obtener los mismos y he estado como juez y parte. Sé más o menos cómo actúan. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con esta ley? Y es que una vez que ingresa la SBN va a decir, ya voy a empezar a comunicar a las autoridades, las autoridades que se encuentren inmiscuidas, ¿no? Como por ejemplo, voy a notificar a la municipalidad, voy a notificar a CERFOR, a la ANA, a los gobiernos regionales, para ver si es que están conformes o tienen alguna oponibilidad frente a tu proyecto. Bueno, acá, según la ley 307, tienen 7 días para responder. Y eso en la práctica no sucede. En la práctica toma mucho más tiempo. En la práctica a veces pasa de que se demoran meses y meses y tienes atrás que te tocan la espalda la empresa privada y la empresa minera a decirte, oye, jefe, ¿te van a responder? No, todavía falta ciertas comunicaciones. Luego de ello, ya las comunicaciones, viene la emisión de la resolución, viene la suscripción del contrato y ahí recién tienes el otorgamiento de la servidumbre. Es cierto dolor de cabeza a veces pasar esos procedimientos. Bueno, luego, continuando, luego tenemos a la certificación ambiental, que bueno, se obtiene mediante este famoso IGA, que es un instrumento de gestión ambiental, que está dividido en dos, ¿no? Que es la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental semi-detallado. Este punto lo van a desarrollar más adelante en las siguientes clases. Luego se tiene la autorización de inicio de actividades de exploración. Como les dije, antes bastaba solamente tener el título el título y la certificación para empezar a realizar las actividades, pero hoy en día ya no es así, también se necesita la autorización de inicio de actividades que se tramita ante la DGM. Y acá deberán contar ya con una concesión, con el certificado y con el terreno superficial. Y acá también va a haber un tema de si se evaluarán si se inicia un proceso de consulta previa o no. Este tema también lo van a ver más adelante. Y bueno, y finalmente tenemos la autorización de uso de agua, que básicamente es para poder usar el agua, ¿no? Que es para poder captar agua para el proyecto minero. Y este procedimiento se sigue ante la ALA, en cuya jurisdicción se encuentra el petitorio minero. Y quien resuelve es la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, finalmente tenemos bueno, no, creo que falta uno más. Ahorita tenemos las situaciones jurídicas, que son las UEAs, las acumulaciones y el fraccionamiento. En sí, ¿qué buscan estas situaciones jurídicas? Buscan simplificar la administración y el cumplimiento de ciertas obligaciones inherentes a las concesiones mineras. Entre ellas tenemos la acumulación, la unidad económica administrativa, el fraccionamiento y la división. ¿Qué es la acumulación? La acumulación básicamente acumula concesiones
acumula dos o más concesiones del mismo titular minero, haciendo, o mejor dicho, teniendo como efecto de que se cree una nueva concesión, y asimismo se extingan las concesiones que han sido materia de acumulación. Algo importante que mencionar acá es que mantendrán la fecha de la concesión minera materia de acumulación más antigua, para efectos del pago de vigencia, penalidad y producción mínima anual. Luego tenemos la unidad económica administrativa, que es similar a la acumulación, pero no es lo mismo. La unidad económica administrativa, lo que es la unidad económica administrativa, lo que busca, mejor dicho, es agrupar, siempre que se encuentren dentro de un radio de 5 kilómetros de radio, agrupar ciertas concesiones, de 2 o más concesiones, y estas, a diferencia de la acumulación, pueden agrupar las concesiones mineras del mismo titular y asimismo de concesiones que han sido cedidas al titular en su calidad de cesionario. Y con la finalidad de agruparlas, y esto no genera una nueva concesión ni extingue las concesiones en materia del agrupamiento. Bien, luego, por último, tenemos el fraccionamiento y la división. El fraccionamiento y la división, en principio la definición, se debe solicitar ante INIGEMET la división de área de la concesión minera en 2 o más. En este caso, la diferencia entre división y fraccionamiento es que en una hablamos de la concesión minera y en otra hablamos del petitorio minero. En el fraccionamiento, en la división, estamos hablando de la división en 2 o más áreas de las concesiones mineras. En el fraccionamiento nos referimos a cuando se produce, mejor dicho, se produce cuando un petitorio minero es formulado sobre derechos mineros prioritarios. Y como consecuencia de la superposición, se fracciona el área integral en 2 o más áreas individuales. Y ello va a ocasionar que, a pedido de parte, se inicie un procedimiento de otorgamiento del título de concesión minera. Bien, ya para terminar, tenemos las formas de extinción de las concesiones mineras. ¿Cómo extinguimos, o cómo se puede extinguir las mismas? Según el tubo de la Ley General de Minería, las concesiones mineras se extinguen por caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación. Bueno, vamos a ver rápidamente los que he mencionado. El abandono, según el artículo 2, es causal de abandono de los procedimientos de concesión el incumplimiento por el interesado de las normas del procedimiento minero aplicables al título de información. En castellano, si yo incumplo alguna obligación dentro del procedimiento ordinario, como por ejemplo realizar las publicaciones o realizar la comunicación al INGEMET, se me va a quitar el título de concesión minera. Bien, luego tenemos la nulidad. La nulidad, el artículo 63, es causal de nulidad las concesiones haber sido formuladas por persona inhábil, según los artículos 31, 32, 33 de la presente ley. ¿Quiénes son las personas inhábiles? El presidente, los miembros del Poder Ejecutivo, los miembros del Poder Judicial, los miembros del Poder Legislativo, los funcionarios públicos de las entidades mineras que estén relacionadas. Ellos no pueden solicitar las concesiones mineras. Luego se tiene la cancelación. El artículo 64 nos dice que se cancelarán los petitorios mineros o concesiones cuando se superpongan a derechos prioritarios o cuando el derecho sea o resulte inubicable. Bueno, acá el tema de superposición a derechos prioritarios, ¿no? Como ya les mencioné, cuando hay esta superposición de derechos prioritarios, se extingue la concesión y asimismo también puede resultar que ese derecho que estás peticionando no esté ubicado dentro del catastro georreferenciado del INGEMET, ¿no? Bueno, y por último tenemos a la caducidad, que según el artículo 59 del TUO nos dice que se produce la caducidad de denuncios y petitorios y concesiones mineras, así como las concesiones de beneficio, labor general, transporte minero, en no pago oportuno de derecho de vigencia durante 2 años consecutivos o no. De omitirse el pago de 1 año, su regularización podrá cumplirse con el pago de acreditación de año corriente dentro del plazo previsto. Bueno, acá efectivamente es por un tema de no pago de derecho de vigencia, una de las obligaciones inherentes a la concesión minera. Bien, y para acabar, tenemos la instancia resolutoria. Se me decían, bueno, se me extinguió, me extinguieron la concesión minera mediante, no sé, el abandono. ¿Qué puedo hacer? Lo que pueden hacer ustedes es vía administrativa
ante la autoridad competente, supongamos en IGEMET, vía recurso minero, que es el recurso de revisión, cuestionar la resolución mediante la cual se le ha declarado en abandono su concesión, y finalmente, o su petitorio, y con el objeto de que IGEMET remita el recurso al Consejo de Minería, para que el Consejo de Minería, que es un tribunal administrativo que resuelve en última instancia, resuelva respecto al recurso de revisión presentado por los administrados. Y luego, si lo resuelto por el Consejo de Minería, ustedes no están de acuerdo, ustedes ya no pueden hacer nada más vía administrativamente. Lo que se tiene que hacer es judicializar el expediente, y vía judicial, vía un proceso contencioso administrativo, que se solicita dentro de los 3 meses de notificada la resolución emitida por la vía administrativa, supongamos en IGEMET, ustedes pueden presentar su acción contencioso administrativo para, en vía judicial, discutir la resolución que ha sido materia de impugnación. Bueno, compañeros, eso ha sido conceptos de convención minera, y espero a las preguntas que quizás Aló. Hola, a los Renato. doctores. Se te escuchaba entrecortado. Muy buena exposición, ha sido muy claro. Hay varias preguntas que han suscitado en tu exposición de índole pedagógica. Te las voy a leer. Por ejemplo, una de ellas, Renato, señala, ¿cuánto es el plazo de vigencia de una concesión minera? El plazo de derecho de vigencia. No, hablan del plazo de De la vigencia. vigencia, de la vigencia sí. Como mencioné, una de las características es que las concesiones mineras tienen un plazo indefinido, puesto que las mismas no se le puede revocar el acto que se le ha otorgado, siempre y cuando cumpla con ciertas obligaciones inherentes a la concesión minera. Como mencioné, son el pago de derecho de vigencia, la producción mínima, y en este caso, en el caso de que hubiera penalidades. Okay. Otra pregunta señalan y dicen, ¿qué sucede con las concesiones mineras que tienen título antiguo con certificación ambiental de su proyecto, pero no les otorgan el inicio de actividades por el tema de expansión urbana? ¿Me puede repetir, disculpe, la pregunta, doctor? No entendí muy bien. Creo que esta pregunta viene así. ¿Qué sucede con las concesiones mineras que tienen título antiguo con certificación ambiental de su proyecto, pero no les otorgan el inicio de actividades por tema de expansión urbana al solicitar el cambio de sustancia? ¿Qué sucede con las concesiones mineras en sí? Sí, ¿Cierto? sí. O sea, no van a poder realizar la actividad minera per se porque no logran la autorización de inicio. Me imagino que te pregunta qué sucede, ¿no? En algún momento vas a pagar la Bueno, vigencia de la concesión, pero no claro, vas a pero poder hacer actividad, ¿no? no vas a poder realizar tus actividades por lo mismo que mencioné, ya entendí la pregunta, por lo mismo que mencioné al inicio, y es que con la sola concesión minera no tienes el derecho a explorar y explotar los recursos minerales, sino necesitas de autorizaciones adicionales, como en este caso es la autorización de inicio de actividades, que definitivamente se te debe otorgar para que ustedes puedan realizar la exploración y explotación de los recursos minerales, en absoluto, claro. Hay otra pregunta que dice, ¿una concesión minera extinta o extinguida se puede recuperar? Claro, cuando las concesiones mineras extinguidas, una vez que son extinguidas, estas pasan por un proceso de libre denunciabilidad. Cuando pasan a libre denunciabilidad, las concesiones mineras pueden volver a ser adquiridas,
pero no pueden ser volver adquiridas por la misma persona que se le extinguió, sino por, por otra persona jurídica o natural, y mediante un procedimiento ordinario minero puede volver a obtener las concesiones mineras. Ok, otra pregunta, Renato dice que quisieran que hagas un comentario respecto a la ley de pequeña minería que dispone que la utilización de la tierra para el ejercicio de la actividad minera requiere acuerdo previo con el propietario del área superficial. Bueno, esto va ligado también al tema de las autorizaciones conexas a la concesión minera. Y es que de nada nos sirve a nosotros tener la concesión minera si en sí lo que me dice el tubo no se va a cumplir. Es decir, no voy a poder entrar a realizar la exploración y la explotación que es mencionada en el tubo de la Ley General de Minería. Definitivamente voy a necesitar un acuerdo con el titular, si es un titular particular, un acuerdo directo, o en ser el caso, realizar un procedimiento de servidumbre frente al Estado. Sí, yo algún comentario que tengo al respecto es que los procedimientos de servidumbres se hagan una vez que tengan la concesión minera en sí, porque si nos comemos todo el proceso de otorgamiento del derecho superficial y no tenemos la concesión, en sí va a ser en vano todo el procedimiento y el desgasto tanto legal y administrativo que se puede hacer, ¿no? Una pregunta, Renato, dice, ¿es también SUNAR en el caso de áreas ubicadas en la Amazonía, entre paréntesis, las áreas ubicadas en la Amazonía son consideradas terrenos eriazos? Me imagino que señala que si son considerados las tierras de la Amazonía terreno eriazo porque no están titulados a nadie, ¿no? Claro, según la ley general de la SBN, todos todos los terrenos o todas las áreas que no estén inscritas y que no tengan ningún propietario, se presume que son de propiedad de la SBN. En ese sentido, si es propiedad de la SBN, vendría a ser la SBN quien dé un comunicado respecto a si es calificado como un terreno eriazo o no. Otra pregunta del aula virtual, Renato dice, ¿por qué en el Perú hay una regulación distinta para la extracción minera y la de hidrocarburos? ¿Por qué o en qué otros lugares existe el criterio de que el dueño del suelo es dueño de los minerales? Claro, el criterio en principio sigue por el principio, perdón, por los sistemas de dominio que mencioné al inicio. Y es que mediante esos sistemas de dominio dominanista regalista, mediante las concesiones, puede tener acceso a al otorgamiento mejor dicho, para que pueda explorar los recursos naturales. Pero, adicional a ello, también se necesitan de otras autorizaciones. En otras legislaciones, efectivamente, sí se maneja el tema de únicamente presentar o solicitar la concesión minera para poder entrar a explorar. Si más no me equivoco, es en la de Chile, pero en la nuestra no es así. En la nuestra sí necesitamos de ciertas autorizaciones conexas para poder empezar a explorar los recursos naturales. Y la última pregunta, ¿a qué se refieren las concesiones ociosas? El término concesiones ociosas. Concesiones ociosas, pues me agarraron, ese término no lo tengo. Ese término no lo tengo. Ese término es aducido cuando pues no trabajan las concesiones, ¿no? Un término coloquial, Ah, ok, ok, ¿no? ok.
Pero bueno, Renato, la exposición ha sido brillante, ha sido clara, ha sido muy clara respecto a lo que le toca. Lastimosamente el tiempo, tanto en esta plataforma no ayuda, pero los conceptos que te pedimos consolidar lo has realizado, va a ser de gran ayuda. La siguiente clase, pues, vamos a tocar más, vamos a cerrar el tema de las concesiones, ¿no? Y agradecerte, ¿no? Y agradecerte. El jueves tenemos la tercera clase, ¿no? Vamos a tener la tercera clase y bueno, nada más que estar en sintonía. Gracias, Renato. Muy No, brillante. gracias, y a todo el público. Hasta luego. Hasta luego.